una recolectora de basura fue a hacer la coleta en una mansión de lujo. No notó al millonario de pie a lo lejos, inmóvil, observándola en silencio. Había algo en ella, en su manera de moverse, en su serenidad, que él no conseguía ignorar. «No puedo seguir así», gritó Camila, arrojando los guantes de trabajo sobre la mesa destartalada. «Cada día es igual, mamá. Recojo la basura de gente que ni siquiera me mira a los ojos». El silencio de la pequeña cocina fue su única respuesta. La fotografía de su madre sobre el estante parecía observarla con esos ojos cálidos que tanto extrañaba. Camila se dejó caer en la silla, agotada tras otra extenuante jornada. El uniforme naranja de la empresa municipal de limpieza aún olía a la mezcla de desperdicios y desinfectante que se había convertido en su aroma cotidiano. «Prométeme que terminarás tus estudios, hija». No importa cuánto tiempo tome, le había dicho su madre durante aquellos últimos momentos juntas. Una promesa que pesaba cada día más, mientras la realidad la arrastraba en dirección contraria. Camila cerró los ojos, permitiéndose un momento de debilidad. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No podía darse el lujo de quebrarse. No ahora, no cuando apenas lograba mantenerse a flote con el alquiler y las facturas pendientes. El timbre del teléfono la sobresaltó. Era Mercedes, su supervisora. «Oliveira, mañana te toca la zona norte», anunció sin preámbulos. «La ruta incluye las mansiones de Altos del Paraíso». Camila sintió un nudo en el estómago. La zona norte. Donde las casas tenían más metros cuadrados que todo su barrio junto. Donde los ricos vivían aislados tras muros altos y jardines perfectos. ¿No puede ir Rodrigo? Él conoce mejor esa zona, intentó negociar, sabiendo de antemano la respuesta. Rodrigo está con licencia médica. Te toca a ti, la voz de Mercedes no admitía réplica. El camión pasará por ti temprano. No llegues tarde. La llamada terminó antes de que pudiera protestar. Camila miró nuevamente la fotografía de su madre. ¿Ves lo que tengo que soportar?, murmuró. Tú querías que fuera arquitecta, y mírame ahora. Se levantó pesadamente y caminó hacia la pequeña ventana. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Los geranios que cultivaba en latas recicladas, una costumbre heredada de su madre, necesitaban agua. Al menos ellos respondían a sus cuidados, creciendo obstinadamente en medio de la adversidad. Mientras regaba las plantas, Camila intentó imaginar cómo serían las mansiones que visitaría al día siguiente. Probablemente con jardines exuberantes, diseñados por paisajistas famosos. Jardines que ella solo podría ver desde lejos, mientras recogía los desechos que sus dueños descartaban. Mañana será otro día, se dijo a sí misma, una frase que repetía como un mantra para no perder la esperanza. Solo necesito aguantar un poco más. Lo que Camila no podía imaginar era que, muy pronto, su vida cambiaría para siempre al cruzarse con Antonio Navarro, el enigmático dueño de la mansión más impresionante de Altos del Paraíso. Un hombre que, sin ella saberlo, llevaba tiempo observándola desde la ventana de su estudio cada vez que el camión de basura se detenía frente a su propiedad. La mañana llegó demasiado pronto. Camila apenas había logrado conciliar el sueño cuando el despertador sonó, recordándole su nueva ruta. Se vistió mecánicamente con el uniforme naranja fosforescente y recogió su cabello negro en una trenza apretada. No había tiempo para desayunar, el camión ya la esperaba abajo, con el motor en marcha y Ernesto, el conductor, tocando la bocina impacientemente. «Buenos días a ti también», murmuró sarcásticamente mientras subía al vehículo. «Llegas tarde, Oliveira», gruñó Ernesto, un hombre de mediana edad con permanente olor a cigarrillo. «Tenemos que cubrir toda la zona norte antes del mediodía». Camila se limitó a asentir, acostumbrada a la rudeza de su compañero. El camión avanzó ruidosamente por las calles de la ciudad, dejando atrás el modesto barrio donde vivía para adentrarse gradualmente en zonas cada vez más opulentas. El contraste era doloroso, de edificios desgastados y calles estrechas a avenidas amplias flanqueadas por árboles perfectamente podados y residencias que parecían sacadas de revistas de arquitectura. Altos del Paraíso era la última parada.
Un exclusivo vecindario cerrado donde cada propiedad ocupaba extensiones de terreno impresionantes. Tras pasar el control de seguridad, donde el guardia apenas los miró, como si fueran invisibles, comenzaron su recorrido por las calles inmaculadas. Empezaremos por el final y volveremos, indicó Ernesto. La última casa es la de los Navarro. Siempre dejan la basura perfectamente clasificada, al menos eso nos facilita el trabajo. Camila asintió distraídamente, más interesada en los jardines que desfilaban ante sus ojos. Cada propiedad parecía competir con la siguiente en exuberancia y diseño paisajístico. Flores que ella solo había visto en libros crecían aquí en abundancia, cuidadas por ejércitos de jardineros que ya trabajaban a pesar de la hora temprana. Finalmente llegaron a la última mansión. Incluso entre tanto lujo, la residencia Navarro destacaba por su elegancia sobria y su impresionante jardín botánico. Camila no pudo evitar quedarse boquiabierta ante la visión de aquel paraíso vegetal. «Cierra la boca, Oliveira», se burló Ernesto. «Pareces una turista. Baja y recoge los contenedores, están al final del camino de entrada». Camila descendió del camión, sintiendo una mezcla de admiración y resentimiento. ¿Cómo sería vivir en un lugar así? ¿Despertar cada mañana rodeada de tanta belleza? Mientras caminaba hacia los pulcros contenedores de reciclaje, no pudo resistir la tentación de detenerse un momento para admirar un espectacular arreglo de orquídeas que bordeaba el sendero. «Son Phalaenopsis amabilis», dijo una voz grave a sus espaldas. «Orquídeas luna», las llaman algunos. Camila se sobresaltó y giró rápidamente. Frente a ella estaba un hombre alto, de complexión atlética y cabello negro con algunas canas en las sienes. Vestía ropa deportiva de marca, pero lo que más impactó a Camila fueron sus ojos, de un azul intenso que contrastaba con su piel bronceada. «Yo, lo siento», balbuceó, avergonzada por haber sido sorprendida. «Solo estaba, los contenedores». «No se preocupe», respondió él con una sonrisa que suavizó sus facciones angulosas. «Es agradable ver a alguien que aprecia las flores. La mayoría de las personas pasa junto a ellas sin notarlas». Camila no supo qué responder. ¿Este hombre era el dueño de la mansión? ¿Un jardinero, quizás? Su forma de hablar sugería educación y refinamiento, pero había algo en su mirada, una especie de melancolía que le resultaba extrañamente familiar. «Son hermosas», se atrevió a decir finalmente. «Mi madre cultivaba flores, aunque nunca tuvo orquídeas. Decía que eran demasiado exigentes». «Lo son», asintió él. «Requieren atención constante, condiciones específicas. Como muchas cosas valiosas en la vida». La bocina del camión interrumpió el momento. Ernesto, impaciente, le recordaba que no estaban allí para socializar. «Debo irme», dijo Camila, súbitamente consciente de su uniforme naranja, de sus manos ásperas, de la distancia social que la separaba de aquel hombre. «Por supuesto», respondió él, y luego, como si tomara una decisión repentina, añadió, «Soy Antonio Navarro, por cierto». Así que sí era el dueño. Camila sintió que sus mejillas se encendían. «Camila Oliveira», respondió automáticamente, preguntándose por qué alguien como él se molestaría en presentarse a una recolectora de basura. «Un placer, Camila», dijo él, y la forma en que pronunció su nombre, con aquel acento ligeramente extranjero, hizo que algo se agitara en su interior. «Espero volver a verla por aquí». Antes de que pudiera responder, Antonio se alejó hacia la casa, dejándola con una extraña sensación de irrealidad. ¿Qué acababa de suceder? Recogió rápidamente los contenedores y regresó al camión, donde Ernesto la esperaba con expresión malhumorada. ¿Qué fue eso?, preguntó mientras arrancaba el vehículo. ¿El señor Navarro hablando contigo? Solo comentaba sobre las flores, respondió Camila, intentando sonar indiferente. Ernesto soltó una risa seca. Ten cuidado, Oliveira. Los ricos no hablan con nosotros sin motivo. Y Antonio Navarro tiene fama de solitario. Nadie lo ve nunca, excepto en reuniones de negocios. Camila guardó silencio, procesando la información. ¿Por qué un millonario recluso se tomaría la molestia de hablar con ella sobre orquídeas? Mientras el camión se alejaba,
no pudo evitar mirar hacia atrás. Le pareció ver una silueta en una de las ventanas superiores de la mansión, observándola. Pero quizás solo fue su imaginación. El resto de la jornada transcurrió con normalidad, aunque Camila no logró sacarse de la cabeza aquellos ojos azules y la extraña conversación. Al regresar a su pequeño apartamento esa noche, buscó en internet información sobre orquídeas Phalaenopsis y, casi sin darse cuenta, también sobre Antonio Navarro. Los resultados la sorprendieron. Antonio Navarro era uno de los empresarios más exitosos del país. Había heredado un imperio inmobiliario de su padre y lo había multiplicado con inversiones inteligentes. Viudo, sin hijos, raramente aparecía en eventos sociales. Las pocas fotografías disponibles lo mostraban serio, distante, nada que ver con el hombre que le había hablado sobre orquídeas esa mañana. Camila cerró el navegador, sintiéndose tonta. ¿Qué importancia tenía? Probablemente nunca volvería a verlo. La zona norte no era su ruta habitual, solo había sustituido a Rodrigo por un día. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, Mercedes la llamó nuevamente. Oliveira, necesito que cubras la zona norte otra vez, anunció. Rodrigo seguirá de baja un tiempo más. Camila sintió un inexplicable nerviosismo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Algún problema?, preguntó Mercedes con suspicacia. No, ninguno, respondió rápidamente. Solo me sorprendió. Bien. Ah, y otra cosa. Recibimos una solicitud especial de la mansión Navarro. Quieren que pases por allí al final de tu ruta. Aparentemente tienen algunos residuos de jardinería que necesitan ser recogidos separadamente. El corazón de Camila dio un vuelco. ¿Una solicitud especial? ¿Residuos de jardinería? Sonaba como un pretexto, ¿pero para qué? De acuerdo, logró decir, intentando que su voz sonara normal. Esa noche, Camila tardó en conciliar el sueño. Se dijo a sí misma que era ridículo sentirse así por un breve encuentro con un desconocido. Un desconocido millonario, además, de un mundo completamente ajeno al suyo. Pero había algo en Antonio Navarro, en su mirada, en la forma en que hablaba de las orquídeas, que había tocado una fibra sensible en ella. Es solo curiosidad, se convenció mientras finalmente se quedaba dormida. Nada más que eso. Pero en sus sueños, unos ojos azules la observaban entre flores exóticas y una voz grave pronunciaba su nombre como nadie lo había hecho antes. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo reflejara la inquietud de Camila. Se preparó con más cuidado que de costumbre, trenzando su cabello con precisión y aplicando un poco de bálsamo labial, algo que nunca hacía para ir a trabajar. Se reprendió mentalmente por ese pequeño acto de vanidad. Es solo un trabajo, se recordó mientras subía al camión donde Ernesto ya la esperaba. Empezaremos por la mansión Navarro, anunció él, para sorpresa de Camila. Órdenes de Mercedes. Aparentemente tienen algún tipo de evento más tarde y quieren que recojamos todo temprano. Camila asintió, intentando controlar el nerviosismo que sentía. Durante el trayecto, Ernesto parloteaba sobre los rumores que circulaban acerca de los habitantes de Altos del Paraíso, pero ella apenas lo escuchaba, perdida en sus propios pensamientos. Al llegar a la mansión Navarro, Camila notó que había más actividad que el día anterior. Varios trabajadores se movían por el jardín, preparando lo que parecía ser una instalación para algún tipo de evento. Ernesto detuvo el camión junto a la entrada de servicio. «Ve tú», le dijo. «Yo esperaré aquí. Según Mercedes, alguien te indicará qué recoger». Camila descendió del vehículo, sintiendo las piernas extrañamente pesadas. Apenas había dado unos pasos cuando una mujer mayor, vestida con un impecable uniforme de ama de llaves, se acercó a ella. «¿Señorita Oliveira?», preguntó con formalidad. «Soy Lucía, el ama de llaves. El señor Navarro me pidió que la llevara al invernadero. Por aquí, por favor». Camila siguió a la mujer, desconcertada. ¿El invernadero? ¿Qué tenía que ver eso con residuos de jardinería? Atravesaron parte del jardín principal, donde Camila pudo admirar aún más variedades de flores exóticas que el día anterior.
Finalmente llegaron a una estructura de cristal y metal, elegante y moderna, que albergaba lo que parecía ser una colección botánica digna de un jardín público. «Espere aquí, por favor», indicó Lucía, señalando un pequeño banco de madera junto a la entrada. «El señor Navarro vendrá en un momento». Antes de que Camila pudiera protestar, la mujer se había marchado, dejándola sola entre orquídeas, bromelias y helechos que creaban un ambiente casi mágico. El aire era cálido y húmedo, cargado de fragancias vegetales. Por un momento, Camila olvidó su nerviosismo, maravillada por la belleza que la rodeaba. «Buenos días, Camila», la voz de Antonio Navarro la sobresaltó. «Gracias por venir». Él vestía de manera informal, pantalones oscuros y una camisa azul arremangada hasta los codos, que resaltaba el color de sus ojos. Parecía más accesible que el día anterior, aunque igualmente imponente. «No es como si tuviera opción», respondió ella, intentando mantener la compostura. «Me enviaron a recoger residuos de jardinería». Antonio sonrió levemente. «Una pequeña excusa, lo admito», confesó, sorprendiéndola con su franqueza. «Quería mostrarle esto». Hizo un gesto abarcando el invernadero, y Camila no pudo evitar que su admiración se reflejara en su rostro. «Es impresionante», admitió. «Nunca había visto tantas especies juntas fuera de un jardín botánico». «Es mi pasión», explicó él, y por primera vez, Camila vio verdadero entusiasmo en sus ojos. «Comencé esta colección hace tiempo. Cada planta tiene una historia, un origen, un significado». Se acercó a una orquídea particularmente hermosa, de pétalos blancos con el centro púrpura. «Esta es una Cattleya trianae, la flor nacional de Colombia», explicó. «Extremadamente rara en su hábitat natural debido a la deforestación. Conseguirla fue complicado». Camila se acercó para observarla mejor, olvidando momentáneamente la extrañeza de la situación. «Mi madre tenía un libro sobre orquídeas», comentó. «Solía mostrármelo cuando era niña. Decía que algún día tendríamos un jardín lleno de ellas». «¿Su madre es jardinera?», preguntó Antonio con interés. «Era», corrigió Camila, sintiendo el familiar nudo en la garganta. «Falleció. Trabajaba limpiando casas, pero amaba las plantas. Me enseñó todo lo que sé sobre ellas». Antonio guardó silencio un momento, como si procesara la información. «Lo lamento», dijo finalmente, y su tono parecía sincero. «Perder a alguien querido deja un vacío imposible de llenar». Había algo en su voz, una nota de dolor personal, que hizo que Camila lo mirara con más atención. ¿Acaso él también conocía esa pérdida? ¿Por eso me trajo aquí?, preguntó directamente. ¿Para mostrarme sus orquídeas? Antonio pareció dudar antes de responder. «En parte», admitió. «Pero también porque necesito ayuda. Mi jardinero principal, Sebastián, se jubiló hace poco después de trabajar muchos años para mi familia. He contratado a varios expertos desde entonces, pero ninguno entiende realmente las plantas. Para ellos es solo un trabajo técnico». Camila frunció el ceño, confundida. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? No soy jardinera profesional. «Pero tiene algo que no se puede enseñar», respondió él, mirándola intensamente. «Ayer, la forma en que observaba las orquídeas. Hay una conexión ahí. Lo mismo que veía en Sebastián, lo mismo que veo en mí mismo». Camila se sintió expuesta, como si este hombre pudiera ver a través de sus defensas, hasta aquel rincón secreto donde guardaba sus sueños incumplidos. «Señor Navarro». «Antonio, por favor». «Antonio», corrigió ella, incómoda con la familiaridad. «Aprecio que piense eso de mí, pero tengo un trabajo. No puedo simplemente». «Le ofrezco un puesto como asistente de jardinería», interrumpió él. «Tiempo parcial, para empezar. Después de su turno en la empresa de limpieza. La compensación será generosa, por supuesto». Camila lo miró con incredulidad. ¿Está ofreciéndome trabajo? ¿A mí? ¿Una recolectora de basura que conoció ayer? Le estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió él con suavidad. A alguien que claramente tiene talento y pasión por las plantas.
El hecho de que actualmente recoja basura es circunstancial, no define quién es usted. Las palabras la golpearon con fuerza inesperada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien viera más allá de su uniforme naranja? ¿Desde que alguien reconociera que había más en ella que su trabajo actual? No sé qué decir, murmuró, genuinamente confundida. Diga que lo pensará, sugirió Antonio. No necesito una respuesta inmediata. En ese momento, el walkie-talkie que llevaba en el cinturón emitió un sonido. Antonio lo tomó con gesto de disculpa. Señor, los del catering han llegado, informó una voz femenina. Y su hermana acaba de llamar. Llegará pronto. Gracias, Lucía. Voy enseguida, respondió antes de volver a mirar a Camila. Tengo un compromiso familiar hoy. Mi hermana insiste en celebrar mi cumpleaños, aunque le he dicho muchas veces que prefiero pasarlo tranquilo. ¿Es su cumpleaños?, preguntó Camila, sorprendida por este detalle tan humano, tan normal. Antonio asintió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Otro año más, dijo con cierta resignación. Lucía la acompañará a la salida. Por favor, considere mi oferta. Puede llamarme a este número cuando haya tomado una decisión. Le entregó una tarjeta con un número telefónico manuscrito en el reverso. No era una tarjeta de negocios, notó Camila, sino una simple tarjeta en blanco. Lo pensaré, prometió, guardando la tarjeta en el bolsillo de su uniforme. Mientras Lucía la escoltaba de regreso al camión, Camila intentaba procesar lo ocurrido. ¿Un millonario acababa de ofrecerle trabajo como jardinera? Parecía irreal, como un cuento de hadas moderno. Pero ella no creía en cuentos de hadas. La vida le había enseñado que nada venía sin un precio. ¿Y bien?, preguntó Ernesto cuando regresó al camión. ¿Dónde están esos famosos residuos de jardinería? Hubo un malentendido, improvisó Camila. Ya los habían recogido. Ernesto la miró con suspicacia, pero no insistió. Mientras el camión se alejaba de la mansión, Camila no pudo evitar mirar hacia atrás. Esta vez estaba segura. Antonio Navarro la observaba desde una ventana del segundo piso, su figura apenas visible tras el cristal. Durante el resto del día, Camila trabajó mecánicamente, su mente dividida entre la rutina de recoger contenedores y la extraña propuesta que había recibido. Por un lado, el dinero extra le vendría muy bien. Podría retomar sus estudios de arquitectura, cumplir finalmente la promesa hecha a su madre. Por otro lado, ¿qué sabía realmente de Antonio Navarro? ¿Por qué un hombre de su posición se interesaría en ayudar a alguien como ella? Al regresar a su apartamento esa noche, Camila sacó la tarjeta y la contempló largo rato. Un simple número, escrito con una caligrafía elegante y firme. Un puente entre dos mundos que nunca deberían haberse cruzado. Junto a la tarjeta, colocó la fotografía de su madre. ¿Qué harías tú, mamá?, pensó. ¿Tomarías el riesgo o te mantendrías en lo seguro? Casi podía escuchar la respuesta: las flores más hermosas crecen en los lugares más inesperados, hija. Solo necesitan una oportunidad. Tomó su teléfono y, antes de poder arrepentirse, marcó el número. Antonio respondió rápidamente. Señor Navarro, soy Camila Oliveira, dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Sobre su oferta, me gustaría aceptarla, pero con una condición. La escucho, respondió él, y Camila casi pudo imaginar su expresión intrigada. Quiero que sea un trabajo real, no caridad. Si no cumplo sus expectativas, debe decírmelo. No quiero favores especiales. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Me parece justo, dijo finalmente Antonio. ¿Puede empezar mañana después de su turno? Sí, respondió Camila, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectación. Estaré allí. Excelente. Lucía la estará esperando. Tras colgar, Camila permaneció inmóvil, contemplando el teléfono en su mano. Acababa de tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. Para bien o para mal, ya no había vuelta atrás. Los días siguientes establecieron una nueva rutina.
Camila continuaba su trabajo en la empresa de limpieza por las mañanas y por las tardes se dirigía a la mansión Navarro, donde Lucía la recibía con amabilidad formal y la conducía al invernadero o al jardín. Según el plan del día. Antonio no siempre estaba presente. A veces, Camila trabajaba sola, siguiendo las instrucciones que él dejaba escritas con precisión. Otras veces, trabajaban juntos durante horas, hablando sobre plantas, técnicas de cultivo y, gradualmente, sobre sus vidas. Camila aprendió que Antonio había perdido a su esposa, Valeria, en un accidente automovilístico tiempo atrás. Desde entonces, se había refugiado en su trabajo y en su pasión por la botánica, evitando el mundo exterior tanto como le era posible. Las plantas no juzgan, no traicionan, no abandonan, le explicó una tarde, mientras trasplantaban juntos una delicada bromelia. Solo piden cuidado y atención a cambio de su belleza. Las personas también necesitan cuidado y atención, respondió Camila sin pensar. Antonio la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. Algunas personas, corrigió él. Otras solo buscan lo que pueden obtener de ti. Había amargura en su voz, y Camila se preguntó qué experiencias, además de la pérdida de su esposa, habían construido esos muros alrededor de Antonio Navarro. Por su parte, Camila le habló de su madre, de cómo había luchado sola para criarla, trabajando en casas ajenas mientras soñaba con un futuro mejor para su hija. Le contó sobre sus estudios interrumpidos de arquitectura, sobre la enfermedad que se llevó a su madre demasiado pronto, sobre la promesa que aún no había podido cumplir. ¿Por qué arquitectura?, preguntó Antonio con genuina curiosidad. Siempre me ha fascinado la idea de crear espacios, explicó ella. Lugares que influyen en cómo vive la gente, en cómo se sienten. Un buen diseño puede cambiar vidas. Como un buen jardín, observó él. Exactamente, sonrió Camila. De hecho, soñaba con especializarme en arquitectura paisajística. Combinar estructuras con naturaleza. Antonio la miró pensativamente, como si estuviera evaluando algo. Tengo algunos libros sobre el tema, dijo finalmente. Si te interesa, puedo prestártelos. Así comenzó otro ritual. Al final de cada jornada, Antonio le entregaba un libro de su biblioteca personal. Arquitectura, botánica, arte, tesoros impresos que Camila devoraba por las noches, ampliando sus horizontes más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Ernesto, su compañero en el camión de basura, comenzó a notar los cambios en ella. «Estás diferente, Oliveira», comentó una mañana. «Más, no sé, feliz». Camila se encogió de hombros, incómoda. No había contado a nadie sobre su trabajo en la mansión Navarro, temiendo los inevitables comentarios y especulaciones. «Solo estoy de mejor humor», respondió evasivamente. La verdad era que se sentía diferente. El trabajo con las plantas la reconectaba con los momentos felices junto a su madre. Los conocimientos que adquiría alimentaban su mente hambrienta de aprendizaje. Y Antonio. Antonio Navarro se había convertido en una presencia en su vida que no sabía cómo definir. No era solo su jefe, pero tampoco exactamente un amigo. Había una tensión entre ellos, una corriente subterránea que ninguno mencionaba pero que ambos sentían. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín principal, preparando un nuevo cantero para rosas especiales importadas de Francia, Camila notó que Antonio parecía distraído, casi preocupado. ¿Sucede algo?, se atrevió a preguntar. Él la miró como si hubiera olvidado momentáneamente su presencia. Disculpa, estaba pensando en... Hizo una pausa. Mi hermana Elena vendrá a cenar esta noche. Insiste en conocerte. Camila sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿A mí? ¿Por qué? Le he hablado de ti, admitió Antonio, evitando su mirada. De tu trabajo aquí, de tu conocimiento sobre plantas. Está curiosa. Había algo más, Camila podía sentirlo. Algo que Antonio no estaba diciendo. No creo que sea apropiado, respondió cautelosamente. Soy solo tu empleada. Antonio la miró entonces, y había una intensidad en sus ojos que la dejó sin aliento. Sabes que no es así, Camila. 4 palabras simples que cambiaron todo.
que verbalizaron lo que ambos habían estado evitando reconocer durante semanas. Antonio, yo. No tienes que decir nada, la interrumpió suavemente. Solo, piénsalo. La cena será informal, solo nosotros tres. Camila asintió, incapaz de encontrar palabras. Cuando terminó su jornada y se dirigió a la salida, su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué se estaba metiendo? Un mundo como el de Antonio Navarro no era para alguien como ella. Y sin embargo, mientras caminaba hacia la parada del autobús, no podía negar la emoción que sentía ante la idea de cenar con él, de conocer a su hermana, de ser tratada no como la recolectora de basura. No como la jardinera, sino como, ¿qué exactamente? Esa noche, frente a su armario abierto, Camila enfrentó la cruda realidad, no tenía nada apropiado para una cena en la mansión Navarro. Sus pocas prendas eran prácticas, sencillas, adecuadas para su vida cotidiana pero no para el mundo al que Antonio pertenecía. Con un suspiro de frustración, tomó su teléfono y marcó el número que ya se sabía de memoria. No puedo ir a la cena, dijo sin preámbulos cuando Antonio respondió. Lo siento. ¿Puedo preguntar por qué? Su voz sonaba genuinamente decepcionada. Camila dudó. Debía ser honesta o inventar una excusa. No tengo ropa adecuada, admitió finalmente, odiando la vulnerabilidad en su voz. No pertenezco a ese mundo, Antonio. Creo que ambos lo sabemos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Puedo enviarte algo? Preguntó él finalmente. No, respondió ella con firmeza. No quiero tu caridad. No es caridad, Camila. Es. ¿Qué? Presionó ella cuando él no continuó. Es querer compartir mi mundo contigo, completó Antonio, con una sinceridad que la desarmó. Como tú has compartido el tuyo conmigo. Camila cerró los ojos, sintiendo que algo se rompía dentro de ella. Una barrera, quizás. O una ilusión. Dame un tiempo, dijo finalmente. Encontraré algo. Rebuscando en el fondo de su armario, encontró un vestido sencillo que había usado en una ocasión especial tiempo atrás. Era simple, negro, pero al menos era elegante en su sencillez. Lo complementó con unos pendientes que habían pertenecido a su madre, su única joya de valor, y se recogió el cabello en un moño bajo. Cuando el taxi que Antonio había insistido en enviar la dejó frente a la mansión, Camila tuvo que reunir todo su coraje para no dar media vuelta y huir. Lucía la recibió con una sonrisa más cálida que de costumbre. Está hermosa, señorita Oliveira, comentó mientras la conducía no al comedor principal, como Camila esperaba, sino a una terraza íntima con vista al jardín, iluminado suavemente con luces estratégicamente colocadas. Antonio la esperaba allí, vestido con elegancia casual. Al verla, sus ojos se iluminaron de una manera que hizo que el corazón de Camila se acelerara. Gracias por venir, dijo, acercándose para tomar su mano brevemente. Elena llegará en cualquier momento. Siempre ha sido puntualmente impuntual. Camila sonrió ante el oxímoron, agradecida por el intento de aligerar la tensión. Tu jardín se ve diferente de noche, comentó, mirando hacia las siluetas de árboles y arbustos, las flores que brillaban pálidamente bajo la luz de la luna. Casi mágico. Es mi momento favorito para contemplarlo, confesó Antonio. Durante el día, ves los detalles, los colores. Pero de noche ves el alma del jardín. Había poesía en sus palabras, una sensibilidad que contrastaba con la imagen pública del frío empresario. Camila se preguntó cuántas personas conocían este lado de Antonio Navarro. El sonido de tacones sobre el mármol anunció la llegada de Elena Navarro. Alta, elegante, con el mismo cabello oscuro y ojos azules de su hermano, pero con una expresión más dura, más calculadora. Así que tú eres la famosa Camila, dijo a modo de saludo, evaluándola de pies a cabeza con una mirada que no ocultaba su escepticismo. Mi hermano no deja de hablar de ti y de tu talento con las plantas. Había un subtexto en sus palabras que Camila captó inmediatamente. Elena Navarro no aprobaba su presencia allí. Es un placer conocerla, señora,
respondió con toda la dignidad que pudo reunir. Señorita, corrigió Elena con una sonrisa fría. Nunca he visto la necesidad de atarme a un hombre. A diferencia de mi hermano, que parece incapaz de funcionar sin una mujer que cuide de él o de sus plantas. Elena, la voz de Antonio tenía un filo de advertencia. Camila es mi invitada. Por supuesto, concedió Elena, sin perder la sonrisa. Y yo solo estoy conociendo mejor a la nueva, amiga de mi hermano. La cena transcurrió en una atmósfera de tensión apenas disimulada. Elena interrogó a Camila sobre su vida, su educación, su familia, cada pregunta formulada con cortesía pero cargada de juicio. Antonia intentaba desviar la conversación hacia temas más neutros, pero su hermana era persistente. ¿Entonces, interrumpiste tus estudios?, preguntó Elena mientras saboreaba su postre. ¡Qué lástima! La educación es tan importante en estos tiempos. No los abandoné, corrigió Camila, cansada de la condescendencia. Tuve que interrumpirlos temporalmente. Planeo retomarlos pronto. Admirable, comentó Elena con falsa admiración. Y mientras tanto, recoges basura y plantas flores para mi hermano. ¡Qué versátil! Antonio dejó su copa con más fuerza de la necesaria. Creo que es suficiente, Elena, dijo con voz controlada pero firme. Camila ha demostrado más inteligencia, sensibilidad y talento en estas semanas que muchos de tus amigos educados en toda su vida. Elena arqueó una ceja, sorprendida por la vehemencia de su hermano. Vaya, vaya, murmuró. Parece que he tocado un nervio sensible. Solo me preocupo por ti, Antonio. Desde Valeria, no has sido el mismo. Y ahora, de repente, esta. Cuidado con lo que vas a decir, la interrumpió Antonio, y había una frialdad en su voz que Camila nunca había escuchado antes. Elena miró de uno a otro, y algo pareció hacer clic en su mente. Dios mío, dijo con una risa incrédula. Estás enamorado de ella. De una recolectora de basura. Papá debe estar revolviéndose en su tumba. Camila sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se levantó abruptamente. Gracias por la cena, dijo con voz temblorosa. Pero creo que es hora de que me vaya. Camila, espera, Antonio se levantó también, ignorando a su hermana. No tienes que irte. Sí, tengo que hacerlo, insistió ella, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Tu hermana tiene razón. Esto no tiene sentido. Somos de mundos diferentes. Eso no importa, dijo Antonio, tomando su mano. No para mí. Debería importar, intervino Elena. ¿Qué dirán tus socios? ¿Tus amigos? ¿La junta directiva? Antonio Navarro, el heredero del imperio inmobiliario, enamorado de una mujer que recoge su basura. Será el escándalo del año. Basta, Elena. La voz de Antonio resonó en la terraza. No tienes derecho a hablar así. No conoces a Camila. No sabes nada de lo que siento por ella. ¿Y qué sientes exactamente, hermano?, presionó Elena. ¿Es amor? ¿O es solo la emoción de lo prohibido, de lo diferente? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que te aburras y busques a alguien de tu nivel? Las palabras de Elena verbalizaban los miedos más profundos de Camila. ¿No había pensado ella lo mismo? ¿No se había preguntado que podía ver a alguien como Antonio en alguien como ella? Me voy, dijo con firmeza, soltándose del agarre de Antonio. Gracias por todo, pero esto fue un error. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la salida. Podía escuchar a Antonio llamándola, pero no se detuvo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras atravesaba el jardín que tanto había llegado a amar. Un jardín que, como el hombre que lo había creado, nunca podría ser realmente suyo. Lucía la interceptó en la entrada principal. Señorita Oliveira, el señor Navarro insiste en que espere, dijo con preocupación. Ha llamado a un taxi para usted. Gracias, Lucía, pero prefiero caminar, respondió Camila, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Necesito aire fresco. La mujer la miró con compasión.
La señorita Elena puede ser difícil, comentó. Pero el señor Antonio nunca había invitado a nadie a cenar desde la señora Valeria. Eso significa algo. Camila asintió, incapaz de responder. ¿Qué podía decir? ¿Qué se había permitido soñar con algo imposible? ¿Qué por un momento había creído que las diferencias sociales no importaban? ¿Qué se había enamorado de un hombre que vivía en un mundo al que ella nunca pertenecería? Mientras caminaba por las calles oscuras de Altos del Paraíso, Camila tomó una decisión. No volvería a la mansión Navarro. No como jardinera, no como nada. Era mejor cortar ahora, antes de que el dolor fuera insoportable. Al llegar a su apartamento, escribió una breve carta de renuncia que enviaría al día siguiente. Luego, agotada emocional y físicamente, se dejó caer en la cama y lloró hasta quedarse dormida. El sol apenas asomaba cuando Camila despertó, con los ojos hinchados y un dolor sordo en el pecho. La carta de renuncia descansaba sobre la mesa, esperando ser enviada. Mientras preparaba un café, repasó mentalmente los eventos de la noche anterior, cada palabra de Elena Navarro clavándose como una espina en su corazón. Somos de mundos diferentes, se repitió, intentando convencerse de que alejarse era la decisión correcta. Y sin embargo, al mirar por la ventana hacia sus geranios, no podía evitar pensar en el invernadero de Antonio, en cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus plantas, en la conexión que habían formado entre trasplantes y podas. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Mercedes, su supervisora. Oliveira, ¿dónde estás? El camión salió hace rato. Camila miró el reloj con horror. Se había quedado dormida. Lo siento, Mercedes, yo. No me interesan tus excusas, cortó la mujer. Es la primera vez que llegas tarde, así que lo dejaré pasar. Pero no vuelvas a hacerlo. Y recibí una llamada de la mansión Navarro. Dicen que no es necesario que pases por allí hoy. El corazón de Camila dio un vuelco. ¿Antonio ya sabía que no volvería? ¿O simplemente le estaba dando espacio después de lo ocurrido con Elena? Entendido, logró responder. Estaré en el depósito cuanto antes. Tras colgar, Camila se vistió apresuradamente con su uniforme naranja. La carta de renuncia seguía sobre la mesa. Después de un momento de duda, la guardó en su bolso. La enviaría más tarde, cuando estuviera completamente segura. El día transcurrió con una lentitud agobiante. Camila trabajó mecánicamente, evitando las preguntas curiosas de Ernesto sobre por qué no habían pasado por la mansión Navarro. Cuando finalmente terminó su turno, se dirigió directamente a su apartamento, ignorando el impulso de pasar por la mansión una última vez. Al llegar, encontró un paquete esperándola junto a su puerta. No tenía remitente, pero Camila supo inmediatamente de quién era. Con manos temblorosas, lo llevó adentro y lo abrió. Contenía un libro de arquitectura paisajística, uno que Antonio le había mencionado pero que nunca le había prestado. Entre sus páginas había una nota escrita con aquella caligrafía elegante que ya conocía bien. Camila, las palabras de Elena no reflejan mis sentimientos. Por favor, llámame cuando estés lista para hablar. El jardín te extraña. Yo te extraño. Antonio. Camila dejó caer la nota, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. ¿Cómo podía ser tan simple y tan complicado a la vez? Tomó el libro, pasando las páginas distraídamente, admirando las fotografías de jardines espectaculares de todo el mundo. En una de las páginas, marcada con un pequeño separador, había una imagen de un jardín japonés con un estanque de nenúfares. Al margen, Antonio había escrito, me recordó a ti. Belleza que florece en condiciones adversas. El teléfono sonó nuevamente, sobresaltándola. Esta vez era un número desconocido. ¿Señorita Oliveira? Preguntó una voz femenina cuando contestó. Soy Lucía, del servicio del señor Navarro. Lucía, respondió Camila, sorprendida. ¿Cómo? El señor Antonio me pidió que la llamara, explicó la mujer. Está preocupado por usted. No ha comido ni dormido desde anoche.
Camila sintió una punzada de culpabilidad mezclada con algo más cálido. Estoy bien, aseguró. Solo necesitaba tiempo para pensar. Lo entiendo, dijo Lucía con voz amable. Pero hay algo que debería saber. La señorita Elena se ha ido esta mañana, después de una fuerte discusión con el señor. Nunca lo había visto tan enfadado. ¿Discutieron por mi culpa?, preguntó Camila, horrorizada. No, señorita. Discutieron porque era necesario. Hay cosas del pasado que necesitaban ser dichas. Lucía hizo una pausa. El señor Antonio me pidió que le dijera que si decide no volver, lo entenderá. Pero espera que al menos le permita explicarse. Camila cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Dígale que necesito un poco más de tiempo. Lo haré, respondió Lucía. Y señorita Oliveira, por lo que vale, en todos mis años trabajando para la familia Navarro, nunca había visto al señor mirar a nadie como la mira a usted. Ni siquiera a la señora Valeria. Tras colgar, Camila se quedó inmóvil, procesando las palabras de Lucía. ¿Qué significaba eso? ¿Y qué cosas del pasado habían discutido Antonio y Elena? La carta de renuncia seguía en su bolso. Camila la sacó, la releyó, y finalmente la rompió en pedazos. Aún no estaba lista para tomar una decisión definitiva. Esa noche, mientras intentaba concentrarse en el libro que Antonio le había enviado, el timbre de su apartamento sonó. Al abrir la puerta, se encontró frente a frente con Antonio Navarro. Estaba diferente. Su habitual apariencia impecable había dado paso a un aspecto más descuidado, barba incipiente, cabello ligeramente despeinado, ojos cansados. Pero seguía siendo imponente, magnético. Camila, dijo simplemente, como si su nombre fuera tanto una pregunta como una respuesta. ¿Cómo supiste dónde vivo? Fue lo único que se le ocurrió preguntar. Tu dirección está en tu solicitud de empleo, respondió él. Sé que no debería presentarme así, pero necesitaba verte. Hablar contigo. Camila dudó un momento antes de hacerse a un lado para dejarlo entrar. Su pequeño apartamento, que nunca le había parecido especialmente modesto, de repente se sentía diminuto e inadecuado con la presencia de Antonio. No es mucho, se disculpó innecesariamente, recogiendo apresuradamente algunas prendas dispersas. Pero es mi hogar. Antonio miró a su alrededor con genuino interés, deteniéndose en los geranios de la ventana, en los libros apilados junto al sofá, en las fotografías enmarcadas de su madre. Es acogedor, dijo con sinceridad. Se parece a ti. Camila no supo cómo interpretar eso, así que ofreció lo único que podía. ¿Quieres un café? No tengo nada más sofisticado, me temo. Café estaría perfecto, aceptó él, sentándose en el pequeño sofá mientras ella se dirigía a la cocina. Mientras preparaba las tazas, Camila intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Qué hacía Antonio Navarro en su apartamento? ¿Qué podía decirle que cambiara la realidad de sus mundos diferentes? Cuando regresó con el café, lo encontró observando una fotografía de ella con su madre, tomada poco antes de que la enfermedad la consumiera. Era hermosa, comentó él. Tiene sus ojos. Y su terquedad, añadió Camila con una sonrisa triste, entregándole una taza. Al menos eso decía ella. Se sentó en el extremo opuesto del sofá, manteniendo una distancia prudente. Antonio, ¿por qué estás aquí? Él dejó la taza sobre la mesa y la miró directamente. Para disculparme por el comportamiento de Elena. Para explicarte algunas cosas. Y para pedirte que no renuncies. No es solo por Elena, respondió Camila. Aunque sus palabras dolieron, solo verbalizó lo que yo ya sabía. Somos de mundos diferentes, Antonio. Tarde o temprano, esa realidad nos alcanzaría. ¿Y si te dijera que eso no me importa? Preguntó él, inclinándose ligeramente hacia ella. ¿Qué nunca me ha importado? Te diría que eres ingenuo, respondió ella con suavidad. El mundo no funciona así. La gente habla, juzga. Tu reputación, tu empresa. Al diablo con todo eso, interrumpió Antonio con una vehemencia que la sorprendió.
He pasado demasiado tiempo viviendo según las expectativas de otros. Mi padre, la sociedad, incluso Elena. Desde que Valeria murió, me he escondido en mi trabajo, en mi jardín, evitando sentir, evitando vivir realmente. Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Camila había llegado a reconocer como señal de nerviosismo. Y entonces apareciste tú, continuó, su voz más suave. Con tu uniforme naranja y tu mirada curiosa ante mis orquídeas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo. Curiosidad, primero. Luego admiración. Y finalmente. Se detuvo, como si no estuviera seguro de continuar. ¿Qué pasó con Valeria?, preguntó Camila, cambiando ligeramente el tema. Sé que murió en un accidente, pero siento que hay más en esa historia. Antonio asintió lentamente. Valeria era complicada, comenzó. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba arte, yo administración de empresas, siguiendo los pasos de mi padre. Nos enamoramos rápidamente. Era hermosa, apasionada, libre de una manera que yo nunca había sido. Tomó un sorbo de café antes de continuar. Nos casamos jóvenes, contra los deseos de mi familia. Mi padre pensaba que Valeria solo estaba interesada en mi dinero. Elena la odiaba desde el principio. Pero yo estaba cegado por el amor, o lo que creía que era amor. Su mirada se perdió en algún punto distante, reviviendo recuerdos dolorosos. Los primeros años fueron buenos. Valeria transformó la mansión, llenándola de arte y color. Fue ella quien inició el jardín, aunque no tenía paciencia para cuidarlo realmente. Le gustaba la idea, la estética, pero no el trabajo diario que requiere. Camila escuchaba atentamente, comenzando a entender algunas cosas. Con el tiempo, Valeria comenzó a cambiar. Se aburría fácilmente. Necesitaba constante estimulación, nuevas experiencias. Empezó a viajar sola, cada vez más lejos, por periodos más largos. Yo me sumergí en el trabajo, en expandir la empresa que había heredado. Nos distanciamos. Antonio dejó la taza y se frotó los ojos, como si intentara borrar imágenes dolorosas. La noche del accidente, habíamos discutido. Ella quería mudarse a París, decía que España la asfixiaba, que yo la asfixiaba con mi rutina, mi previsibilidad. Salió furiosa de casa, conduciendo demasiado rápido bajo la lluvia. No sobrevivió al impacto. Camila sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho, dijo, resistiendo el impulso de tomar su mano. Durante mucho tiempo me culpé, continuó Antonio. Si no hubiéramos discutido, si hubiera sido diferente, más emocionante, menos predecible. Pero con el tiempo entendí que Valeria y yo éramos fundamentalmente incompatibles. Nos amábamos, pero no de la manera correcta, no de la manera que perdura. Miró a Camila con intensidad. Lo que siento por ti es diferente. No es la pasión arrolladora que sentí por Valeria. Es más profundo, más tranquilo, pero también más fuerte. Contigo no necesito pretender ser alguien que no soy. Camila sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de Antonio resonaban con sus propios sentimientos, pero el miedo seguía ahí. ¿Y Elena?, preguntó. Claramente no aprueba, lo que sea que haya entre nosotros. Elena tiene sus propios demonios, respondió Antonio. Siempre ha vivido a la sombra de las expectativas de nuestro padre. Él quería un hijo que continuara su legado, y cuando yo me rebelé casándome con Valeria, volcó todas sus esperanzas en ella. La presión la ha endurecido. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Esta mañana, después de que te fueras, tuvimos la discusión que debimos tener hace años. Le dije cosas que había guardado demasiado tiempo. Ella también. Fue catártico. ¿Y ahora? Ahora está en Madrid, reflexionando. Me envió un mensaje antes de venir aquí. Dice que necesita tiempo, pero que respetará mis decisiones, sean cuales sean. Antonio se acercó un poco más a Camila en el sofá. No te estoy pidiendo una respuesta ahora, dijo suavemente. Solo te pido que no desaparezcas de mi vida.
Que nos des una oportunidad de descubrir qué puede haber entre nosotros, sin la sombra de las expectativas sociales o familiares. Camila miró sus manos, procesando todo lo que había escuchado. Parte de ella quería creer que era posible, que podían superar las diferencias de sus mundos. Otra parte seguía temiendo el inevitable dolor cuando la realidad los alcanzara. Tengo miedo, admitió finalmente, levantando la mirada para encontrarse con la de él. No solo de lo que otros puedan decir o pensar. Tengo miedo de perderme a mí misma, de convertirme en un accesorio en tu mundo. De que un día despiertes y te des cuenta de que soy demasiado simple, demasiado ordinaria para alguien como tú. Antonio tomó su mano entonces, un gesto simple pero cargado de significado. Camila Oliveira, eres la persona menos ordinaria que he conocido, dijo con fervor. Tu fuerza, tu dignidad, tu pasión por las plantas, por la arquitectura, por honrar la memoria de tu madre. Nada de eso es ordinario. Y si alguien tiene que preocuparse por no estar a la altura, soy yo. Camila no pudo evitar una pequeña risa incrédula. Tú eres Antonio Navarro. Tienes un imperio empresarial, una mansión, un jardín que parece sacado de un sueño. Tengo cosas, corrigió él. Tú tienes algo mucho más valioso, autenticidad. Nunca has pretendido ser alguien que no eres. Yo he pasado la mayor parte de mi vida haciéndolo. Se miraron en silencio, el aire entre ellos cargado de emociones no dichas. Finalmente, Camila tomó una decisión. Volveré al jardín, dijo. Pero necesitamos ir despacio. Conocernos realmente, fuera de la dinámica empleador-empleada. Ver si lo que sentimos puede sobrevivir en el mundo real. La sonrisa de Antonio iluminó su rostro cansado, transformándolo. Es todo lo que pido, dijo, apretando suavemente su mano. Tiempo y una oportunidad. Cuando Antonio se marchó, horas después, tras una larga conversación que había oscilado entre temas profundos y trivialidades cotidianas, Camila se sentía diferente. El miedo seguía ahí, pero ahora compartía espacio con algo más, esperanza. La mañana siguiente, Camila se presentó puntualmente para su turno en la empresa de limpieza. Mercedes la recibió con una noticia inesperada. Oliveira, a partir de hoy solo trabajarás medio turno con nosotros, anunció, consultando un papel. Aparentemente, has sido contratada oficialmente por la familia Navarro para encargarte de su jardín. Felicidades, supongo. Camila parpadeó, sorprendida. No había hablado con Antonio sobre formalizar su trabajo en el jardín. Yo no. Es decir, no sabía. No me importan los detalles, cortó Mercedes. Solo asegúrate de cumplir con tus horas aquí. El resto es asunto tuyo. Cuando terminó su turno reducido, Camila se dirigió a la mansión Navarro con una mezcla de anticipación y confusión. Lucía la recibió con su habitual amabilidad, pero había un brillo diferente en sus ojos, casi cómplice. El señor Antonio la espera en el invernadero, informó. Parece que tiene una sorpresa para usted. Camila atravesó el jardín, notando pequeños cambios, nuevas plantas, un cantero reorganizado, señales de que Antonio había estado trabajando allí en su ausencia. Al entrar al invernadero, lo encontró inclinado sobre una orquídea particularmente delicada, tan concentrado que no notó su presencia de inmediato. No sabía que ahora soy oficialmente la jardinera de los Navarro, comentó, haciendo que Antonio se sobresaltara ligeramente. Él se volvió, una sonrisa culpable en su rostro. Quería sorprenderte, admitió. Pensé que si reducías tus horas en la empresa de limpieza, tendrías más tiempo para tus estudios. Camila frunció el ceño. Antonio, aprecio la intención, pero no puedes tomar ese tipo de decisiones por mí. Él asintió, aceptando la crítica. Tienes razón. Lo siento. Debí consultarte primero, hizo una pausa. ¿Estás enfadada? No enfadada, corrigió ella. Solo, necesito que entiendas que valoro mi independencia. No quiero sentir que mi vida está siendo dirigida, incluso con las mejores intenciones. Entendido, dijo Antonio con seriedad. No volverá a ocurrir. Pero, ¿aceptas el puesto?
El jardín realmente te necesita. Yo te necesito. La sinceridad en su voz desarmó a Camila. Acepto, respondió finalmente. Pero con una condición más, quiero un contrato formal, con todas las prestaciones legales. Nada de arreglos especiales o favores. De hecho, acordó Antonio inmediatamente. Lucía ya tiene los papeles preparados. Camila no pudo evitar reír. Estabas muy seguro de que aceptaría, ¿verdad? Esperanzado, no seguro, corrigió él, acercándose para tomar su mano. Nunca estoy seguro contigo, Camila Oliveira. Es parte de lo que me fascina. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Camila trabajaba medio turno en la empresa de limpieza y luego se dirigía a la mansión Navarro, donde alternaba entre el cuidado del jardín y sesiones de estudio en la biblioteca. Antonio había insistido en que usara ese espacio para prepararse para retomar sus estudios de arquitectura. La universidad abre inscripciones para el próximo semestre, comentó una tarde, mientras compartían un té en el invernadero. He estado investigando, y hay un programa de arquitectura paisajística que podría interesarte. Camila levantó la mirada del libro que estaba consultando. ¿Has estado investigando programas universitarios para mí? Antonio pareció ligeramente avergonzado. Solo quería ayudar. Pero si prefieres hacerlo tú misma. No, está bien, lo tranquilizó ella. Es solo que nadie se había preocupado tanto por mi educación desde mi madre. Ella estaría orgullosa de ti, dijo Antonio con suavidad. De todo lo que has logrado, de todo lo que lograrás. Camila sintió un nudo en la garganta. A veces, Antonio parecía entenderla de una manera que nadie más había hecho. Gracias, murmuró. Por creer en mí. Siempre, respondió él simplemente. Su relación evolucionaba lentamente, con cuidado. Durante el día, mantenían una dinámica profesional cuando había otros empleados presentes. Pero en los momentos a solas, en el invernadero o en la biblioteca, las barreras caían gradualmente. Conversaciones profundas, roces casuales que se volvían cada vez menos casuales, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Una tarde, mientras trabajaban juntos trasplantando unas delicadas violetas africanas, sus manos se rozaron bajo la tierra húmeda. En lugar de apartarse, Antonio entrelazó sus dedos con los de ella, manchados de tierra. Estás arruinando tu camisa de diseñador, bromeó Camila, aunque su corazón latía acelerado. Vale la pena, respondió él, acercándose lentamente. El primer beso fue tentativo, suave, una pregunta más que una afirmación. Cuando se separaron, ambos tenían tierra en las mejillas y sonrisas que no podían contener. He querido hacer eso desde que te vi admirando mis orquídeas, confesó Antonio. ¿Incluso con mi uniforme naranja y oliendo a camión de basura? Preguntó ella con una risa incrédula. Especialmente entonces, aseguró él. Nunca había sido más hermosa. La vida de Camila estaba cambiando rápidamente y a veces la velocidad la asustaba. Pero cada vez que la duda la asaltaba, recordaba las palabras de su madre. No tengas miedo de los cambios, hija. El miedo solo te mantiene donde estás, nunca donde podrías estar. Una noche, Antonio la invitó a cenar en la ciudad, en un pequeño restaurante alejado de los lugares frecuentados por la élite social. Era su primera salida pública juntos, un paso significativo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Camila mientras se preparaba en su apartamento. Si alguien te reconoce. Que me reconozcan, respondió él con determinación. No estoy avergonzado de nosotros, Camila. Nunca lo estaré. El restaurante resultó ser un acogedor establecimiento familiar, con manteles a cuadros y velas en botellas de vino recicladas. El dueño, un hombre mayor con acento italiano, saludó a Antonio como a un viejo amigo. ¿Conoces este lugar?, preguntó Camila, sorprendida. Venía aquí con mi madre cuando era niño, explicó Antonio. Antes de que mi padre decidiera que los navarros solo frecuentaban cierto tipo de establecimientos. Giuseppe era el chef de nuestra casa entonces. Cuando se jubiló y abrió este restaurante, mi padre le prohibió mencionarlo en círculos sociales. Decía que era inapropiado para nuestra posición.
Tu padre suena intenso, comentó Camila diplomáticamente. Antonio soltó una risa sin humor. Era un tirano, dijo simplemente. Construyó un imperio, pero a costa de su humanidad. No quiero ser como él, Camila. Nunca. La cena fue maravillosa, la comida sencilla pero exquisita, la conversación fluida y natural. Por primera vez, Camila sintió que estaban realmente en una cita, no como empleada y empleador, no como personas de mundos diferentes, sino simplemente como un hombre y una mujer que disfrutaban de la compañía mutua. Al salir del restaurante, Antonio la sorprendió tomando su mano abiertamente mientras caminaban por la calle iluminada. ¿No te preocupa que alguien nos vea?, preguntó ella, aunque no hizo intento de soltarse. Que vean, respondió él con una sonrisa. Que todo el mundo vea que estoy enamorado de Camila Oliveira. Era la primera vez que verbalizaba sus sentimientos tan directamente. Camila se detuvo, mirándolo con una mezcla de sorpresa y emoción. ¿Estás enamorado de mí?, preguntó en voz baja. Antonio se acercó, tomando su rostro entre sus manos con infinita ternura. Completamente, confirmó. Irremediablemente. Inesperadamente. Enamorado de ti. Esta vez, cuando se besaron, no había tierra de por medio, ni la privacidad del invernadero. Estaban en medio de una calle pública, expuestos a miradas curiosas. Y a ninguno de los dos le importó. El regreso a la realidad llegó en forma de una llamada telefónica. Camila estaba en la biblioteca de la mansión, estudiando para los exámenes de admisión a la universidad, cuando Lucía entró con expresión preocupada. Señorita Oliveira, tiene una llamada, dijo, extendiéndole el teléfono. Es del Hospital Central. El mundo de Camila se detuvo. La última vez que había recibido una llamada de un hospital, había perdido a su madre. Con manos temblorosas, tomó el auricular. Sí. ¿Señorita Camila Oliveira?, preguntó una voz profesional. Llamamos respecto a Ernesto Vega. Ha sufrido un accidente laboral y la ha incluido como contacto de emergencia. Ernesto. Su compañero del camión de basura. El gruñón pero fundamentalmente decente hombre que había trabajado con ella durante años. ¿Está bien?, preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Estable, pero necesitará cirugía, informó la voz. Pregunta si puede venir. Dice que no tiene familia en la ciudad. Voy enseguida, respondió Camila, ya poniéndose de pie. Antonio entró en la biblioteca justo cuando colgaba, notando inmediatamente su expresión angustiada. ¿Qué sucede?, preguntó, acercándose con preocupación. Ernesto, mi compañero de la empresa de limpieza, ha tenido un accidente, explicó rápidamente. Está en el hospital. Necesito ir. Te llevaré, dijo Antonio sin dudar. Mi coche está listo. En el trayecto al hospital, Camila le contó más sobre Ernesto, viudo, sin hijos, dedicado a su trabajo a pesar de su constante mal humor. Antonio escuchaba atentamente, una mano en el volante, la otra sosteniendo la de Camila. Gracias por traerme, dijo ella cuando llegaron al estacionamiento del hospital. No tienes que quedarte. Probablemente estaré aquí un buen rato. Me quedaré, respondió él con firmeza. A menos que prefieras estar sola. Camila lo miró, agradecida por su comprensión. Preferiría que te quedaras, admitió. Pero Ernesto no sabe sobre nosotros. Nadie en la empresa lo sabe, excepto Mercedes. Seré discreto, prometió Antonio. Solo un amigo acompañándote. Encontraron a Ernesto en una habitación compartida, conectado a monitores y con una pierna elevada en un complicado sistema de tracción. Su rostro habitualmente malhumorado estaba pálido y tenso por el dolor. Oliveira saludó con voz débil cuando la vio entrar. No tenías que venir. Claro que tenía que venir, respondió ella, acercándose a la cama. ¿Qué pasó? El idiota de Ramírez retrocedió sin mirar, gruñó Ernesto. Me aplastó contra el contenedor. Pierna rota en 3 partes. Estaré fuera de circulación una buena temporada.
Su mirada se desvió hacia Antonio, que se había quedado discretamente en segundo plano. ¿Y este quién es?, preguntó con suspicacia. Un amigo, respondió Camila rápidamente. Antonio, él es Ernesto, mi compañero de trabajo. Antonio se acercó, extendiendo su mano. Un placer conocerlo, señor Vega. Lamento las circunstancias. Ernesto estrechó su mano débilmente, estudiándolo con ojos entrecerrados. Te he visto antes, dijo finalmente. Eres el tipo de la mansión. El de las orquídeas. Camila sintió que se sonrojaba, pero Antonio mantuvo la compostura. Así es, confirmó. Camila trabaja en mi jardín ahora. Ernesto miró de uno a otro, una lenta comprensión dibujándose en su rostro cansado. Vaya, vaya, murmuró. Así que por eso estabas tan diferente últimamente, Oliveira. Interesante. Antes de que Camila pudiera responder, una enfermera entró para informar que pronto llevarían a Ernesto a cirugía. Volveré mañana, prometió Camila, apretando brevemente la mano de su compañero. ¿Necesitas que te traiga algo? Mi dignidad, respondió Ernesto con amargura. La perdí en algún lugar entre el camión de basura y la ambulancia. A pesar de la situación, Camila no pudo evitar sonreír. El viejo Ernesto seguía ahí, bajo el dolor y la vulnerabilidad. Tu dignidad está intacta, aseguró. Solo tu pierna necesita reparación. Mientras salían del hospital, Antonio permaneció en silencio, respetando el espacio mental que Camila necesitaba. Solo cuando estuvieron en el coche, habló. Pareces preocupada por algo más que la salud de Ernesto. Camila suspiró, sorprendida como siempre por la capacidad de Antonio para leerla. Es solo que, ver a Ernesto así me recordó lo frágil que es todo. Hoy estamos bien, mañana podemos estar en una cama de hospital. O peor. Antonio tomó su mano. Es precisamente por eso que debemos vivir plenamente cada día, dijo con suavidad. No postergar la felicidad por miedo al futuro. Camila lo miró, sintiendo que algo se asentaba en su interior. Una decisión, quizás. O una aceptación. Tienes razón, dijo finalmente. He estado conteniendo parte de mí por miedo. Miedo a que esto no funcione, miedo a salir herida, miedo a perderme a mí misma en tu mundo. ¿Y ahora?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Ahora quiero intentarlo realmente, respondió ella. Sin reservas. Sin muros de protección. Solo tú y yo, viendo hacia dónde nos lleva esto. La sonrisa de Antonio iluminó todo el coche. Es todo lo que he querido desde que te vi entre mis orquídeas, dijo, inclinándose para besarla. En los días siguientes, su relación floreció con nueva intensidad. Ya no se escondían de los empleados de la mansión, aunque mantenían un comportamiento profesional durante las horas de trabajo. Por las noches, a veces cenaban en la terraza, bajo las estrellas, o en el pequeño apartamento de Camila, donde Antonio aprendió a apreciar la sencillez y la autenticidad de su espacio. Camila visitaba regularmente a Ernesto en el hospital, a veces acompañada por Antonio. Para su sorpresa, los dos hombres desarrollaron una especie de camaradería basada en su mutuo aprecio por ella y en un inesperado interés compartido por el fútbol. Tu novio millonario no es tan estirado como pensaba, comentó Ernesto durante una visita. Aunque sigue siendo demasiado guapo para mi gusto. Camila se rió, notando que era la primera vez que alguien se refería a Antonio como su novio. La palabra parecía simultáneamente inadecuada y perfecta. No es estirado en absoluto, defendió. Solo, reservado con quienes no conoce bien. Como tú, observó Ernesto. Dos almas solitarias que se encontraron. Casi poético, si no fuera tan cursi. A pesar de su tono burlón, había una aprobación implícita en sus palabras que significó mucho para Camila. La vida parecía encaminarse hacia un equilibrio perfecto. Camila había sido aceptada en el programa de arquitectura paisajística, con clases que comenzarían el próximo semestre. Su trabajo en el jardín de Antonio prosperaba, con nuevas especies floreciendo bajo su cuidado.
Y su relación con él crecía cada día, profundizándose en formas que nunca había imaginado posibles. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras Camila trabajaba en un nuevo diseño para el jardín oriental, Lucía entró apresuradamente al invernadero. «Señorita Oliveira», dijo, su habitual compostura alterada por la urgencia. «El señor Antonio necesita verla en su despacho inmediatamente. Ha recibido noticias de Madrid». El corazón de Camila dio un vuelco. Madrid, donde Elena Navarro había estado desde su desastrosa cena. Cuando entró al despacho, encontró a Antonio de pie junto a la ventana, sosteniendo una carta con expresión indescifrable. «¿Antonio?», llamó suavemente. «¿Qué sucede?». Él se volvió, y Camila vio una mezcla de emociones en su rostro, sorpresa, confusión y algo más que no pudo identificar. «Es de la Universidad Politécnica de Madrid», dijo, extendiéndole la carta. «Te han ofrecido una beca completa para su programa de arquitectura paisajística avanzada. Es uno de los mejores del mundo». Camila tomó la carta con manos temblorosas, leyendo rápidamente su contenido. Era cierto. Una beca completa que incluía alojamiento y gastos de manutención para un programa de 2 años en Madrid. «Pero yo no solicité esto», murmuró, confundida. «¿Cómo?». «Elena», respondió Antonio, su voz una mezcla de emociones contradictorias. «Debe haber sido ella. Tiene contactos en el mundo académico. Y la carta menciona específicamente tu trabajo en jardines históricos españoles, que es exactamente el campo en el que ella se mueve profesionalmente». Camila se dejó caer en una silla, intentando procesar la información. «¿Por qué haría esto?». «Ella me odia». «No creo que te odie», corrigió Antonio, sentándose frente a ella. «Creo que esto es su manera de disculparse, quizás. O de aceptar nuestra relación a su manera». «¿Enviándome a otro país?», preguntó Camila con incredulidad. Antonio tomó sus manos. «Enviándote a una de las mejores universidades del mundo, para estudiar exactamente lo que amas», corrigió suavemente. «Es una oportunidad extraordinaria, Camila». «Pero significaría dejar todo esto», dijo ella, sintiendo un nudo en la garganta. «El jardín, mis estudios aquí, tú». Antonio guardó silencio un momento, como si estuviera librando una batalla interna. «No necesariamente», dijo finalmente. «Madrid no está tan lejos. Podría visitarte regularmente. O incluso, podría mudarme temporalmente. Puedo dirigir gran parte del negocio a distancia». Camila lo miró, sorprendida por la sugerencia. «¿Dejarías todo por seguirme a Madrid?». «Dejaría todo por ti, punto», respondió él con sencillez. «Pero esta no es una decisión que debamos tomar ahora mismo. Tienes tiempo para pensarlo». Camila miró nuevamente la carta, sintiendo el peso de la oportunidad y el miedo a lo desconocido. «¿Qué harías tú?», preguntó finalmente. «Si estuvieras en mi lugar». Antonio la miró con una mezcla de amor y tristeza. «Iría», respondió honestamente. «Es la oportunidad de tu vida, Camila. La oportunidad de cumplir la promesa que le hiciste a tu madre, de convertirte en la profesional que siempre has querido ser». «Pero te perdería», susurró ella, verbalizando su mayor miedo. «No me perderás», aseguró él, apretando sus manos. «Lo que tenemos es más fuerte que la distancia. Y como dije, hay opciones. Podemos hacer que funcione». Esa noche, en su pequeño apartamento, Camila contempló la carta a la luz de la lámpara. La oportunidad era innegable, estudiar en una de las mejores instituciones del mundo, con todos los gastos pagados. El tipo de oportunidad con la que su madre había soñado para ella. Pero el costo emocional parecía igualmente innegable. Dejar a Antonio justo cuando su relación florecía. Dejar el jardín que había llegado a amar como propio. Dejar la vida que estaba construyendo aquí. «Las flores más hermosas crecen en los lugares más inesperados», había dicho su madre. ¿Era Madrid ese lugar inesperado donde su potencial florecería plenamente? ¿O era aquí, junto a Antonio, donde realmente pertenecía?
La decisión pesaba sobre ella como una nube de tormenta, cargada de posibilidades y temores. Cualquiera que fuera su elección, sabía que nada volvería a ser igual. La carta de Madrid descansaba sobre la mesa mientras Camila contemplaba las estrellas desde su pequeña ventana. El universo parecía haberse expandido y contraído simultáneamente, ofreciéndole un futuro brillante que, paradójicamente, la alejaba de la luz que acababa de encontrar en su vida. Tras varias noches de reflexión, Camila decidió visitar el único lugar donde siempre encontraba claridad, la tumba de su madre. El cementerio permanecía silencioso bajo un cielo nublado cuando se arrodilló frente a la lápida sencilla. «Mamá», susurró, pasando los dedos por las letras grabadas. «Siempre soñaste con verme convertida en arquitecta. Ahora tengo la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades del mundo, pero significa alejarme de alguien que se ha vuelto importante para mí». El viento movió suavemente las flores que había traído, como si su madre le respondiera desde algún lugar lejano. «¿Recuerdas cuando me decías que las decisiones más difíciles son aquellas en las que ambos caminos llevan a algo bueno?», continuó Camila. «Creo que finalmente entiendo a qué te referías». Al levantar la mirada, notó una figura familiar a cierta distancia, esperando respetuosamente. Antonio. Había venido, pero se mantenía apartado, entendiendo que este momento era sagrado para ella. Cuando finalmente se acercó a él, sus ojos reflejaban una decisión tomada. «He estado pensando mucho», dijo Camila sin preámbulos. «Sobre Madrid, sobre nosotros, sobre lo que realmente quiero». Antonio asintió, su expresión serena a pesar de la tormenta emocional que segaramente sentía por dentro. «¿Y qué has decidido?». «Quiero ir», respondió ella, viendo cómo algo se apagaba ligeramente en los ojos de Antonio. «Pero no quiero perderte». «Nunca me perderás», aseguró él, tomando sus manos. «Te lo prometí, ¿recuerdas?». «Lo sé», dijo Camila. «Pero necesito pedirte algo más». «Lo que sea». «Tiempo», explicó ella. «Necesito hacer esto por mí misma, al menos al principio. Necesito saber que puedo lograrlo por mis propios méritos, no porque el novio millonario me allana el camino». Antonio la miró con una mezcla de orgullo y dolor. «Entiendo», dijo finalmente. «¿Cuánto tiempo?». «Un semestre», propuso Camila. 6 meses para establecerme, para demostrarme a mí misma que puedo hacerlo. Después de eso, si todavía quieres». «Querré», interrumpió él con certeza. «No tengo ninguna duda de eso». Se miraron en silencio, la gravedad de la decisión flotando entre ellos como una nube cargada de promesas y despedidas. 6 meses, acordó Antonio finalmente. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me permitas visitarte una vez, a mitad de camino. Solo para verte, para recordarte que estoy esperando. Camila sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. Trato hecho. Los preparativos para Madrid avanzaron con rapidez. Elena, sorprendentemente, se convirtió en una aliada inesperada, enviando información detallada sobre el programa, recomendaciones de alojamiento e incluso contactos en el Departamento de Arquitectura Paisajística. Su mensaje adjunto era breve pero revelador: todos merecemos la oportunidad de perseguir nuestros sueños. Incluso tú. La última noche antes de su partida, Antonio organizó una cena íntima en el invernadero, rodeados por las orquídeas que habían sido testigos del inicio de su historia. Lucía había dispuesto velas entre las plantas, creando un ambiente mágico que contrastaba con la melancolía de la despedida inminente. «Tengo algo para ti», dijo Antonio cuando terminaron de cenar, extrayendo una pequeña caja de su bolsillo. Camila la abrió con cuidado, encontrando un delicado colgante de plata con forma de orquídea. «Es hermoso», murmuró, emocionada. «Mira el reverso», indicó él. Grabadas en la plata, encontró unas palabras: «Las raíces más fuertes crecen en la distancia». «Para que recuerdes que algunas cosas se fortalecen con la separación», explicó Antonio, ayudándola a ponerse el colgante. «Como las raíces de las orquídeas, que necesitan espacio para extenderse y fortalecerse». Camila tocó el colgante, sintiendo su peso reconfortante contra su piel.
Lo llevaré siempre, prometió. Esa noche, bajo el techo de cristal del invernadero, entre el perfume de flores exóticas y el calor de velas parpadeantes, se entregaron el uno al otro por primera vez. Un acto de amor y promesa, de despedida temporal y compromiso eterno. Madrid recibió a Camila con un cielo despejado y una brisa fresca que parecía darle la bienvenida a su nueva vida. El campus de la Universidad Politécnica era imponente, con edificios históricos junto a modernos espacios de estudio. Su habitación en la residencia universitaria era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba a un patio interior donde crecía un viejo olivo. Los primeros días fueron un torbellino de orientaciones, presentaciones y adaptación a un entorno completamente nuevo. Camila se sumergió en sus estudios con determinación, decidida a honrar la oportunidad que se le había brindado y la promesa hecha a su madre. Las videollamadas con Antonio se convirtieron en un ritual nocturno. Él le mostraba los avances en el jardín, siguiendo meticulosamente los diseños que ella había dejado. Ella le contaba sobre sus clases, sus nuevos compañeros, los jardines históricos que visitaba como parte de su formación. «Te extraño», decía él invariablemente al final de cada llamada. «Y yo a ti», respondía ella, tocando el colgante de orquídea que nunca se quitaba. Entre sus compañeros de clase, Camila encontró mentes afines y espíritus curiosos. Particularmente en Sofía, una estudiante argentina con quien compartía no solo el idioma materno sino también una pasión por los jardines sostenibles. Y en Javier, un profesor joven pero brillante que reconoció rápidamente su talento y comenzó a mentorearla. «Tienes un enfoque único», le dijo Javier después de revisar uno de sus proyectos. «Combinas la técnica formal con una sensibilidad poco común. ¿Dónde aprendiste a escuchar a las plantas de esa manera?» «De mi madre», respondió Camila con una sonrisa nostálgica. «Y de un jardín muy especial en España». A medida que avanzaba el semestre, Camila se destacaba en sus clases. Sus diseños, que integraban elementos tradicionales con soluciones innovadoras para espacios urbanos, llamaron la atención de profesores y compañeros por igual. Un proyecto particular, un jardín vertical para rehabilitar edificios abandonados, ganó un concurso interno y fue seleccionado para representar a la universidad en una competencia internacional. «Deberías estar orgullosa», le dijo Sofía mientras celebraban con un café. «Ese premio normalmente va a estudiantes de último año». «Todavía no puedo creerlo», confesó Camila. «A veces siento que voy a despertar y estaré de nuevo en el camión de basura». «Ese camión te trajo hasta aquí», observó Sofía sabiamente. «Nunca te avergüences de tu camino». Las palabras de su amiga resonaron profundamente en Camila. Era cierto, cada paso de su vida, incluso los más duros, la habían conducido a este momento. El camión de basura la había llevado a la mansión Navarro. La mansión la había llevado a Antonio. Y Antonio, junto con Elena, la habían llevado a Madrid. Todo estaba conectado, como las raíces entrelazadas de un jardín bien diseñado. Cuando llegó el punto medio del semestre, Camila esperaba con anticipación la visita prometida de Antonio. Habían acordado un fin de semana, coincidiendo con una breve pausa en sus clases. Planeó mostrarle los jardines del Retiro, el jardín botánico, todos los espacios verdes que había descubierto en sus exploraciones por Madrid. Sin embargo, 2 días antes de la fecha acordada, recibió una llamada inesperada. «Lo siento, Camila», la voz de Antonio sonaba tensa, preocupada. «No podré ir este fin de semana. Ha surgido una situación con la empresa, una crisis que requiere mi presencia inmediata». La decepción golpeó a Camila como una ola fría. «Entiendo», dijo, intentando que su voz no revelara su tristeza. «El trabajo es importante. Intentaré reprogramar para la próxima semana», prometió él. «O la siguiente. En cuanto resuelva esto». «Claro», respondió ella, forzando una sonrisa que él no podía ver. «No te preocupes. Estaré aquí». Tras colgar, Camila se quedó mirando por la ventana, hacia el viejo olivo que había llegado a considerar un amigo silencioso. La decepción dio paso a una inquietud más profunda. ¿Era este el comienzo del fin? ¿La distancia finalmente haciendo su trabajo de separación? Sofía, notando su estado de ánimo,
la arrastró a una exposición de arte contemporáneo para distraerla. Los hombres son así, dijo con la sabiduría de quien ha vivido muchas decepciones amorosas. Siempre hay una crisis, una reunión, algo más importante. Antonio no es así, defendió Camila, aunque una semilla de duda había sido plantada. Debe ser algo realmente serio. Por supuesto, concedió Sofía, sin sonar convencida. Seguro que sí. Los días pasaron sin noticias de Antonio. Las llamadas nocturnas se volvieron más breves, interrumpidas por asistentes que necesitaban su atención urgente o por el cansancio evidente en su rostro. Cuando finalmente logró explicarle la situación, sonaba agotado. Uno de nuestros principales inversores está retirándose, explicó. Tenemos que reestructurar toda la financiación de la empresa. Estoy en reuniones constantes, viajando entre Barcelona y Valencia para salvar acuerdos. Suena agotador, simpatizó Camila. ¿Hay algo que pueda hacer? La sonrisa cansada de Antonio se suavizó. Ya lo haces, aseguró. Saber que estás ahí, persiguiendo tus sueños, me da la fuerza que necesito. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Camila sentía que algo estaba cambiando. La distancia, que habían prometido superar, parecía estar ganando terreno. Mientras tanto, su proyecto para la competencia internacional avanzaba. Javier, su mentor, le dedicaba horas adicionales, ayudándola a refinar cada detalle. Tienes potencial para ganar esto, le dijo durante una de sus sesiones. No solo para destacar, sino para revolucionar cómo pensamos sobre los espacios verdes urbanos. Su entusiasmo era contagioso, y Camila se encontró invirtiendo cada vez más tiempo en el proyecto, quizás también como forma de llenar el vacío que la distancia con Antonio estaba creando. Una tarde, mientras trabajaban hasta tarde en el estudio, Javier le hizo una pregunta inesperada. ¿Qué planeas hacer después de graduarte? Camila levantó la mirada de los planos que estaba revisando. Volver a España, supongo, respondió, aunque con menos certeza de la que habría tenido semanas atrás. Tengo compromisos allí. Javier asintió, pensativo. Sabes, se está abriendo una posición en el departamento, comentó casualmente. Profesor asistente, con posibilidad de investigación en restauración de jardines históricos. Sería perfecta para ti. ¿Para mí? Camila lo miró con sorpresa. Pero ni siquiera me he graduado. Para cuando la posición esté disponible, estarás en tu último semestre, explicó él. Y con tu talento y el impulso que te dará ganar esta competencia. Si la gano, corrigió ella. Cuando la ganes, insistió Javier con una sonrisa confiada. La idea de quedarse en Madrid, de construir una carrera académica, nunca había estado en los planes de Camila. Siempre había asumido que volvería a Antonio, a la mansión, al jardín que habían creado juntos. Pero ahora, con esta nueva posibilidad en el horizonte, se encontró considerando un futuro diferente. Esa noche, durante su breve llamada con Antonio, no mencionó la conversación con Javier. Algo la detuvo, una incertidumbre que no podía nombrar. «Te ves preocupada», observó Antonio, siempre atento a sus cambios de humor incluso a través de una pantalla. «Solo cansada», mintió ella. «El proyecto final está consumiendo toda mi energía». «Deberías descansar más», aconsejó él. «No quiero que te agotes». «Lo dice el hombre que parece no haber dormido en días», bromeó ella, notando las oscuras sombras bajo sus ojos. Antonio sonrió débilmente. «Touché. Ambos necesitamos cuidarnos mejor». Tras despedirse, Camila se quedó mirando la pantalla apagada, sintiendo que algo importante había quedado sin decir. ¿Cuándo habían comenzado a guardarse secretos el uno del otro? La fecha de la competencia internacional se acercaba. Camila trabajaba incansablemente, perfeccionando cada detalle de su presentación. El proyecto había evolucionado hasta convertirse en algo más que un simple jardín vertical, era un sistema integrado de revitalización urbana, que combinaba espacios verdes con soluciones para la recolección de agua de lluvia y la generación de energía solar. «Es revolucionario», declaró el decano después de una presentación preliminar. «Podría cambiar cómo pensamos sobre la rehabilitación de espacios urbanos degradados».
El elogio debería haberla llenado de orgullo, pero Camila sentía un vacío persistente. El éxito académico, por gratificante que fuera, no llenaba el espacio que la creciente distancia con Antonio estaba creando. Intentó llamarlo esa noche para compartir la buena noticia, pero solo consiguió su buzón de voz. Dejó un mensaje breve, intentando sonar animada a pesar de la decepción. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de texto: lo siento por no atender. En reuniones todo el día. Felicidades por tu proyecto. Estoy orgulloso de ti. Hablamos pronto. Breve, impersonal, casi como un mensaje que podría haber enviado a cualquier conocido. Camila lo leyó varias veces, buscando entre líneas el Antonio que conocía, el hombre que le había prometido que la distancia no lo separaría. Los hombres, comentó Sofía cuando Camila le mostró el mensaje. Te lo dije. No es así, insistió Camila, aunque su convicción flaqueaba. Está pasando por un momento difícil con su empresa. Y tú estás pasando por un momento importante en tu carrera, señaló Sofía. ¿Dónde están sus prioridades? La pregunta quedó flotando en el aire, incómoda y persistente. La noche antes de la competencia, Camila intentó llamar a Antonio una vez más. Necesitaba escuchar su voz, sentir su apoyo, recordar por qué habían decidido intentar mantener su relación a pesar de la distancia. Para su sorpresa, esta vez contestó. Camila, su voz sonaba diferente, casi aliviada. Iba a llamarte. ¿Va todo bien? Preguntó ella, notando algo extraño en su tono. Sí, hizo una pausa. Tengo noticias. Buenas noticias, creo. ¿Qué ocurre? He resuelto la crisis con los inversores, explicó. De hecho, hemos encontrado una solución que podría ser mejor que la situación original. Eso es maravilloso, dijo Camila sinceramente. Sabía que lo lograrías. Hay más, continuó él. Parte de la solución implica expandir nuestras operaciones. Abrir una nueva sede. Oh. Camila sintió una premonición, un cosquilleo de anticipación. ¿Dónde? Madrid, respondió Antonio, y podía escuchar la sonrisa en su voz. Voy a mudarme a Madrid, Camila. Estaremos juntos mucho antes de lo que pensábamos. La noticia debería haberla llenado de alegría. Era lo que habían planeado originalmente, lo que habían deseado, estar juntos, superar la distancia. Pero en lugar de euforia, Camila sintió una confusa mezcla de emociones. Eso es increíble, logró decir, intentando que su voz reflejara el entusiasmo que debería estar sintiendo. ¿Cuándo? Pronto, respondió él. Estoy finalizando algunos detalles, pero podría estar allí en unas semanas. Justo a tiempo para ver cómo ganas esa competencia. Sobre eso, comenzó Camila, sintiendo que era el momento de compartir la oferta de Javier. Hay algo que debería contarte. Pero antes de que pudiera continuar, Antonio la interrumpió. Lo siento, Camila, tengo que dejarte. El abogado acaba de llegar para la firma de los documentos finales. Te llamaré mañana, ¿de acuerdo? Y buena suerte en la competencia. Sé que lo harás increíble. Tras colgar, Camila se quedó mirando el teléfono, con una sensación de oportunidad perdida. ¿Por qué no se sentía completamente feliz ante la perspectiva de tener a Antonio en Madrid? ¿Qué había cambiado? La mañana de la competencia amaneció clara y brillante. Camila se preparó meticulosamente, repasando su presentación una última vez. El colgante de orquídea descansaba contra su pecho, un recordatorio tangible de Antonio, de lo que compartían, de las promesas hechas. Mientras se dirigía al auditorio donde se celebraría el evento, recibió un mensaje de texto: estaré viéndote en espíritu. Brilla como sé que puedes. Te amo. Ah. Las palabras, aunque reconfortantes, parecían provenir de un lugar lejano, de una relación que estaba transformándose en algo que no reconocía del todo. La competencia fue intensa. Participantes de toda Europa presentaron proyectos innovadores, soluciones creativas para desafíos urbanos contemporáneos. Cuando llegó su turno, Camila subió al escenario con una mezcla de nerviosismo y determinación.
A medida que comenzaba a hablar, explicando la filosofía detrás de su diseño, la integración de elementos naturales y tecnológicos, la importancia de crear espacios que respiraran junto con la ciudad. Sintió que algo se asentaba dentro de ella. Una certeza, una claridad que había estado buscando. Su presentación fue recibida con aplausos entusiastas. Las preguntas del jurado fueron incisivas pero respetuosas, reconociendo la profundidad de su pensamiento y la viabilidad de sus propuestas. Cuando finalmente anunciaron los resultados, y su nombre fue llamado como ganadora, Camila sintió una oleada de emociones, orgullo, gratitud y una extraña sensación de cierre. Como si un capítulo de su vida estuviera completándose. Entre las felicitaciones de profesores y compañeros, el abrazo efusivo de Sofía y la sonrisa orgullosa de Javier, Camila tomó una decisión. Necesitaba hablar con Antonio, cara a cara, no a través de una pantalla o mensajes de texto. Necesitaban redefinir lo que querían, individualmente y como pareja. Esa noche, mientras celebraba su victoria con un pequeño grupo de amigos en un café cercano a la universidad, Camila sintió una presencia familiar. Al levantar la mirada, vio a Antonio de pie en la entrada, observándola con una mezcla de orgullo y algo más, incertidumbre. Disculpándose con sus amigos, se acercó a él, sintiendo cómo su corazón se aceleraba a pesar de las dudas que habían crecido en las últimas semanas. «Estás aquí», dijo simplemente, deteniéndose frente a él. «No podía perderme tu gran momento», respondió Antonio. «Tomé el primer vuelo después de firmar los documentos». Se miraron en silencio, redescubriéndose después de la separación, notando los pequeños cambios que el tiempo y la distancia habían tallado en ambos. «Felicidades por tu victoria», continuó él. «Sabía que lo lograrías». «Gracias», respondió Camila. «Significa mucho que estés aquí». Otro silencio, cargado de palabras no dichas. «¿Podemos hablar?», preguntaron ambos simultáneamente, y luego rieron, rompiendo parte de la tensión. Salieron del café, caminando sin rumbo fijo por las calles nocturnas de Madrid. La ciudad vibraba a su alrededor, llena de vida y posibilidades. «Te he extrañado», dijo Antonio finalmente. «Más de lo que puedo expresar». «Yo también te he extrañado», respondió Camila con honestidad. «Pero también he cambiado. Madrid me ha cambiado». Antonio asintió, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Lo sé», dijo suavemente. «Lo vi en tus ojos cuando entré al café. Hay una nueva confianza en ti, una certeza que no estaba ahí antes». «Me ofrecieron un puesto aquí», confesó Camila. «Como profesora asistente, después de graduarme. Con posibilidad de investigación en restauración de jardines históricos». Antonio la miró, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Eso es maravilloso, Camila. Es perfecto para ti. Pero significaría quedarme en Madrid», continuó ella. «A largo plazo. Y tú, tu vida está en España, tu empresa, tu mansión, tu jardín». «Mi vida está donde tú estés», interrumpió Antonio con suavidad. «La empresa puede dirigirse desde cualquier lugar. La mansión puede venderse. El jardín, bueno, el jardín es especial, pero podemos crear uno nuevo. Juntos». Camila lo miró, sorprendida por la simplicidad de su respuesta. «¿Lo dices en serio? ¿Dejarías todo eso por mí?» «No estoy dejando nada», corrigió él. «Estoy eligiendo. Te elijo a ti, Camila. Te elijo sobre cualquier posesión material, sobre cualquier expectativa social, sobre cualquier comodidad familiar». Se detuvo, tomando sus manos entre las suyas. «Estos meses separados me han mostrado lo que realmente importa», continuó. «Y no son los edificios, ni las empresas, ni siquiera los jardines más hermosos. Es la conexión que tenemos. Es la forma en que me hace sentir vivo, auténtico, completo». Camila sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Tenía miedo», confesó. «Miedo de que la distancia nos hubiera cambiado demasiado, de que ya no encajáramos como antes». «Hemos cambiado», reconoció Antonio. «Tú has florecido aquí, has encontrado tu lugar, tu propósito.
Y yo he aprendido a ver más allá de las expectativas que siempre me han definido. Pero esos cambios no nos separan. Nos hacen más fuertes, individualmente y juntos. Se acercó más, hasta que sus frentes se tocaron. Te amo, Camila Oliveira, dijo con voz firme. Te amaba cuando recogías basura frente a mi mansión. Te amaba cuando cuidabas mis orquídeas. Te amo ahora, como arquitecta paisajista premiada y futura profesora universitaria. Y te amaré en cada versión futura de ti misma que decidas ser. Las palabras resonaron en el corazón de Camila, disipando las dudas que habían crecido durante su separación. Este era el Antonio que conocía, el hombre que veía más allá de las apariencias, que valoraba la esencia sobre la forma. Yo también te amo, respondió, su voz firme a pesar de las lágrimas. Y quiero construir una vida contigo, aquí, en Madrid o donde sea que nos lleve el futuro. Bajo el cielo estrellado de Madrid, sellaron su promesa con un beso que sabía a reencuentro y a nuevo comienzo. La distancia que había amenazado con separarlos se había convertido, paradójicamente, en el puente que los unía más profundamente. Tiempo después, el jardín vertical diseñado por Camila se alzaba majestuoso en el centro de Madrid, transformando un antiguo edificio abandonado en un oasis urbano. A su lado, Antonio había establecido la sede madrileña de su empresa, enfocada ahora en inversiones sostenibles y proyectos de revitalización urbana. Su apartamento, un espacioso ático con una terraza convertida en un exuberante jardín experimental, se había convertido en un punto de encuentro para estudiantes, profesores y profesionales del paisajismo. Camila, ahora profesora titular y directora de un programa de investigación en jardines históricos, mentoreaba a una nueva generación de arquitectos paisajistas. Elena, en una de sus frecuentes visitas desde Barcelona, donde dirigía ahora la sede principal de la empresa familiar, observaba con satisfacción cómo su hermano y Camila habían construido una vida que trascendía las expectativas sociales y los prejuicios iniciales. Nunca pensé que diría esto, comentó una tarde, mientras compartían un café en la terraza, pero ustedes dos son perfectos el uno para el otro. Camila sonrió, intercambiando una mirada cómplice con Antonio. A veces, las combinaciones más improbables son las que mejor funcionan, respondió, pensando en cómo sus diferentes orígenes, lejos de separarlos, habían enriquecido su relación, aportando perspectivas complementarias y fortalezas diversas. Esa noche, mientras contemplaban juntos su jardín bajo la luz de la luna, Antonio sacó una pequeña caja de su bolsillo. Pensé que este era el momento adecuado, dijo, abriéndola para revelar un anillo con una pequeña orquídea de platino y diamantes. Para hacer oficial lo que ya sabemos en nuestros corazones. Camila miró el anillo, luego a Antonio, y finalmente al jardín que habían creado juntos, símbolo viviente de su amor y compromiso. Sí, respondió simplemente, extendiendo su mano. Mientras Antonio deslizaba el anillo en su dedo, Camila pensó en el largo camino recorrido, desde el camión de basura hasta la mansión, desde la mansión hasta Madrid, desde Madrid hasta este momento perfecto. Cada paso, incluso los más difíciles, había sido necesario para llegar aquí. Como le había enseñado su madre, las flores más hermosas crecen en los lugares más inesperados. Y su amor por Antonio, nacido entre bolsas de basura y orquídeas exóticas, era la prueba viviente de esa verdad.